Aunque es claro que aún somos bastante cercanos al mundo natural, es imposible negar que la violencia es algo en lo que somos únicos. Los antropoides carecen del adoctrinamiento, la estructura de mando y la sincronización que emplea la milicia humana. Lo único que nos diferencia de las hormigas y sus grandes ejércitos es la estructura de mando. Mientras nosotros poseemos una estructura vertical, las hormigas se rigen por estructuras horizontales. Sus expediciones, si así se las puede llamar, no tienen líderes. Cada hormiga guía a la que le sigue. Es por esto que si pierden el rumbo, terminan caminando en círculos hasta la muerte. Y es precisamente por esta estructura vertical que no tiene sentido alguno centrar los debates sobre la agresividad humana en torno a la guerra. O como escribió el doctor Erich Fromm, el hombre ordinario, con poder extraordinario, es el principal peligro para la humanidad y no el malvado o el sádico. A finales de la década de 1960, el psicólogo Stanley Milgram demostró cómo la situación puede imponerse a la conciencia individual de una persona. Muy resumidamente, el experimento consistía en tomar a varios sujetos de distintos extractos para actuar como profesores. Ya en su rol de profesor, por órdenes muy directas e insistentes del experimentador, el sujeto debía castigar cualquier error del alumno, al cual no podía ver, pero sí escuchar, mediante descargas eléctricas, cuya intensidad iría incrementando con cada respuesta incorrecta. Esta intensidad iría desde unos 15 y hasta 450 voltios. A los 180 voltios, el alumno, que en realidad era un actor, gritaría para decir que no podía soportar el dolor. A los 300 voltios, se negaría a seguir con el experimento. A los 330 voltios, solo habría silencio. Aproximadamente el 65% de los sujetos llegó hasta el final, hasta los 450 voltios. Aunque se les dijera que el alumno tenía problemas del corazón. Es evidente que las personas del experimento parecían alteradas, sudaban y se mordían los labios, pero por la insistencia del experimentador, la mayoría continuó con el experimento. Milgram demostró cómo un sujeto puede ser inducido a cometer actos inhumanos simplemente por la presencia de una figura de autoridad. ¿Quién dice que el ánimo de los perpetradores es agresivo? ¿Acaso las guerras derivan de la ira? A menudo los líderes tienen motivos económicos o de política interna, o se escudan en la defensa propia. Los generales obedecen órdenes y los soldados muy probablemente no tengan muchas ganas de dejar sus hogares y morir. Con sumo cinismo, Napoleón observó que un soldado luchará larga y duramente por un trozo de cinta coloreada. No es una exageración decir que la mayoría de las guerras se han movilizado por algo distinto de la agresión, pues la guerra humana es bastante sistemática y fría, lo que la convierte en un fenómeno relativamente nuevo para la vida. El punto es que la mayoría de las guerras son más que simple agresión. La identificación grupal, la xenofobia y el conflicto, tendencias que a menudo se dan en la naturaleza y se han combinado con nuestra capacidad de planificación para elevar la violencia a gran escala. Es incuestionable que los chimpancés son xenófobos. Dada la amplitud de sus territorios, los incidentes violentos intercomunitarios son difíciles de observar, pero los pocos casos documentados dejan pocas dudas de que estamos ante una eliminación dirigida y premeditada. En otras palabras, un asesinato. Consciente de lo controvertido de semejante afirmación, Jane Goodall se preguntó de dónde provenía la impresión de intencionalidad. ¿Podía ser que la muerte no fuera más que un efecto secundario de la agresión? Su respuesta fue que los atacantes mostraban un grado de coordinación y ensañamiento no visto en las agresiones intracomunitarias. Los chimpancés actuaban casi igual que cuando cazaban. El enemigo ya no era un chimpancé, sino una presa. Por nuestra parte, tenemos la costumbre de deshumanizar a nuestros enemigos, tratándolos como si fueran una especie inferior o como si fueran una presa. Volvamos al experimento de Milgram, donde se demostró cómo la distancia psicológica del sujeto respecto a su víctima influye en el daño que éste es capaz de hacer. Si el profesor solo leía las preguntas, pero no era él quien administraba las descargas, el 90% concluía el experimento, pero si tenía que tocar al alumno para castigarlo, solo el 30% llegaba hasta el final. Psicológicamente hablando, si quieres dañar a alguien, es mucho más sencillo si tu víctima se siente distante y ajena, bastante similar a la deshumanización, y mucho más si este objeto tan alejado de ti resulta ser un enemigo, una plaga, algo que va muy de la mano con la política y que recuerda al llamado chivo expiatorio.
expiatorio, un término que procede del Viejo Testamento, referido a la ceremonia del día de la expiación, donde una cabra era sacrificada y otra escapaba viva. Esta última recibía todas las transgresiones de la gente antes de ser soltada en una tierra solitaria, simbolizando así el vacío espiritual. Así la gente estaría libre del mal. Y de manera similar, en el Nuevo Testamento, Juan, refiriéndose a Jesús, dijo: «He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». Ahora bien, se dice que la victoria tiene 100 padres, pero la derrota es huérfana. Y en política, damos por sentado el juego de culparnos los unos a los otros. La culpa tiende a viajar, ya que nadie quiere cargar con ella, siendo esta una mala manera de resolver conflictos. Más que buscar la reconciliación, los problemas se trasladan. Aquí generalmente quien sea el enemigo apenas importa, solo importa qué representa, como si su eliminación fuera el antídoto para todo vicio. Similar a cómo a inicios del siglo XX, ciertos países de Europa representaban a cierto grupo como cucarachas, o la caza de brujas en la Edad Media. Y aunque todo sea una farsa, es una respuesta sencilla al complejo problema de la reconciliación dentro de las delicadas dinámicas del poder. En un grupo de monos, de vez en cuando todos corrían hasta su vasija de agua para amenazar a su propio reflejo. A diferencia de nosotros y los antropoides, los otros monos no se reconocen en su reflejo, así que encontraron un grupo enemigo que, oportunamente, no les respondía. Los chimpancés de Arnhem tenían otra vía de escape. Si la cuerda se tensaba hasta el punto de ruptura, uno de ellos comenzaba a vociferar hacia el recinto contiguo del león y el guepardo. Los grandes felinos eran enemigos perfectos. Es claro entonces que el chivo expiatorio también se ve dentro de las comunidades de primates. Sin duda, la fuerza más potente de un sentido de comunidad es la hostilidad hacia los otros. Dentro de nuestra especie, nada resulta más obvio que nuestra capacidad de hacer frente común contra adversarios. Para muchos, suena convincente la sugerencia de que la mejor garantía para la paz mundial sería un enemigo extraterrestre. Esta ironía orwelliana, donde la guerra es paz, nos muestra cómo la moralidad está ligada a la violencia. Nosotros rodeamos este proceso de simbolismo y escogemos a las víctimas basándonos en cosas como el color de la piel, la religión o un acento extranjero. También nos cuidamos de no admitir nunca el pretexto que representa el chivo expiatorio. En este aspecto, somos más sofisticados que ningún otro animal, pero es innegable que el chivo expiatorio es uno de los reflejos psicológicos más básicos, más poderosos y menos conscientes de la especie humana. Un reflejo que compartimos con tantos otros animales que muy bien puede ser innato. El mítico Edipo sirvió de chivo expiatorio durante los disturbios de su ciudad. Tebas, culpado de una epidemia de peste, era la víctima perfecta, dado que era un forastero criado en Corinto. Lo mismo se aplica a María Antonieta durante la Revolución Francesa. La inestabilidad política y su origen austriaco la convirtieron en un blanco perfecto. Hace unos cuantos años, aquí en Chile pasó algo muy similar. A día de hoy, múltiples empresas sirven de chivo expiatorio de la inseguridad en Internet, y a los inmigrantes ilegales se los culpa del desempleo, aunque ambos problemas sean inmensamente más complejos. La propia guerra de Irak es otro buen ejemplo. Como a todos los norteamericanos, el ataque terrorista sobre Nueva York me dejó atónito. Además de mi horror y aflicción iniciales, la rabia pronto entró a formar parte del combinado. Podía sentirla a mi alrededor y también la sentí filtrarse en mi interior. No estoy seguro de qué sentimiento fuera compartido por la gente de otras partes del mundo. El horror y la aflicción sí, pero la rabia quizás no. Esto podría explicar por qué los acontecimientos posteriores enemistaron tanto a Estados Unidos con otras naciones. De un día para otro, el mundo tenía que vérselas con un oso herido y furioso, despertado de golpe de su letargo por alguien que le había pisado la cola. Pero de forma irremediable, después de toda esa histeria, las dudas comenzaron a aflorar. Hoy en día muchos consideran que la guerra fue y es un error. Durante las primeras semanas de la guerra de Irak, me sobrecogió una entrevista con un piloto norteamericano que explicaba entusiasmado que de pequeño había seguido la guerra del Golfo y había quedado fascinado por las bombas de precisión. No podía creer que ahora él mismo estuviera empleando bombas inteligentes aún más sofisticadas. La guerra era para él un tema tecnológico, como un juego de ordenador al que finalmente se le permitía jugar. Lo que ocurría al otro lado no parecía siquiera pasar por su mente. Quizás sea precisamente eso lo que quieren los militares, porque en cuanto uno comienza a ver al enemigo como un ser humano, las cosas empiezan a torcerse. Este piloto solo seguía órdenes y no
podía ver a quienes asesinaba. Estas condiciones prácticamente son las mismas que aplicó Milgram en su experimento. La mentalidad de nosotros y ellos, en ciertas condiciones, aflora con bastante facilidad. En una ficción aún más elaborada que la de Milgram, se llevó a cabo el experimento de la cárcel de Stanford, donde la simulación de las condiciones de la prisión llevó a los participantes del experimento a ejercer una violencia sin sentido de la que la mayoría no se creería capaz. Y lamentablemente, tanto el experimento de Milgram como el de la cárcel de Stanford son reales. Y ejemplos hay de sobra. La violencia intergrupal incluso puede hacer que los chimpancés se desconozcan. Tal es el caso presenciado en Gombe, donde una comunidad se dividió en una facción al norte y una facción al sur. Estos chimpancés habían jugado y crecido juntos, pero no impidió que las facciones comenzaran a enfrentarse. Ni los miembros más viejos de la antigua comunidad fueron respetados. Eran golpeados y arrastrados de la forma más sádica que podríamos imaginar. En el caso humano, grupos étnicos que convivían razonablemente bien pueden volverse enemigos mortales de un día para otro, como los Hutus y los Tutsis en Ruanda, o los serbios, croatas y musulmanes en Bosnia. Cabe preguntarnos si esto le dio la razón a Richard Braham cuando dijo: la violencia al estilo chimpancé precedió y preparó el camino a la guerra humana, convirtiendo la humanidad moderna en ofuscados supervivientes de un hábito continuado de agresión letal durante 5 millones de años. La conducta de nuestros ancestros directos sería más relevante que la de los chimpancés, pero la evidencia de violencia es bastante escasa, sobre todo si retrocedemos más de 10.000 años, y desde la perspectiva evolutiva, 10.000 años son irrelevantes. Lo más probable es que la población haya sido bastante escasa para motivar conflictos a gran escala, y aunque a menudo se piensa que la supervivencia del más apto implica la eliminación del menos adaptado, también es posible ganar la carrera evolutiva si se posee un sistema inmunitario superior o si se pueden consumir y obtener más variedad de alimentos. Es muy probable que en lugar de aniquilar a los neandertales, simplemente fuimos más resistentes al frío o mejores cazadores. La evidencia apoya ambas caras de la moneda. Por una parte, se han encontrado traumatismos que pudieron ser ocasionados por herramientas tanto neandertales como en Homo sapiens, pero por otra parte, también es bastante posible que los homínidos triunfantes simplemente absorbieran a otros menos exitosos por mestizaje, pues se sabe que en ciertos segmentos de la población es posible encontrar desde un 1% a un 4% de ADN neandertal. Con este dilema, apenas sorprende que los científicos destaquen nuestro lado violento acudiendo al chimpancé. Winston Churchill escribió: la historia del género humano es la guerra. Salvo interludios breves y precarios, nunca ha habido paz en el mundo. Y antes de que comenzara la historia, la rivalidad a muerte era universal e inacabable. Nadie niega nuestro potencial guerrero, pero nuestro mestizaje con los neandertales nos muestra que quizás Churchill había exagerado, pues un aspecto del comportamiento humano que el chimpancé no puede ejemplificar es algo que es mucho más común que la guerra: la paz. En esta esfera, el chimpancé es extremadamente pobre. La mezcla pacífica entre grupos de bonobos se notificó por primera vez en los años 80 del pasado siglo, cuando diferentes comunidades confluyeron en la selva de Wamba, en la República Democrática del Congo, y permanecieron juntas durante una semana entera antes de volver a separarse. Aquella constatación contravenía de la persistente creencia de que nuestro linaje es violento por naturaleza. Todo parece indicar que dentro de los bonobos, al constituir sociedades dominadas por las hembras, la mejor forma de intercambiar material genético es dejando una pequeña puerta abierta a sus vecinos. De este modo, los bonobos ilustran las condiciones que posibilitan la paz. Todas las sociedades humanas conocen los matrimonios interétnicos y, por tanto, el flujo génico entre grupos que vuelve contraproducente la agresión letal. Aunque se pueda ganar algo al apropiarse del territorio de otro grupo, hay contrapartidas, como las bajas propias, los parientes muertos del otro bando y la reducción de tratos comerciales. Esto último puede no ser aplicable a los antropoides, pero es un factor significativo en el caso humano. El resultado de esto es que nuestro comportamiento intergrupal tiene similitudes tanto con el chimpancé como con el de los bonobos. Nuestras guerras exceden la violencia
diferencia de los chimpancés de modo alarmante, pero al mismo tiempo los beneficios de las buenas relaciones son mayores que en los bonobos. Los grupos humanos hacen mucho más que mezclarse y relacionarse sexualmente, intercambian bienes y servicios, celebran fiestas ceremoniales, permiten el tránsito de unos a otros y se unen para defenderse de terceras partes hostiles. Cuando se trata de relaciones intercomunitarias, superamos a nuestros parientes cercanos, tanto en el sentido positivo como en el negativo. Pero claro, hay una gran diferencia en la manera en que distintas sociedades retratan la armonía o la competitividad. En realidad, somos ambas cosas, pero en cada sociedad alcanza su propio equilibrio. En Norteamérica, la rueda que chirria se lleva la grasa. En Japón, el caracol que saca la cabeza acaba aplastado. ¿Significa esta variabilidad que no podemos aprender nada del comportamiento de otros primates? El asunto no es tan simple, pues en cada especie también encontramos variación intergrupal. Sabemos que muchos animales saben cómo reconciliarse y son muy buenos en ello. La razón es simple, la supervivencia. Mientras que los monos dorados lo hacen cogiéndose de la mano, los chimpancés con un beso en la boca, los bonobos con el sexo, y los macacos de Tonkin abrazándose y chasqueando los labios. Experimentamos esta transición de la hostilidad a la normalización como perdón. Del perdón se suele afirmar que es exclusivo de nuestra especie, incluso exclusivo del cristianismo, pero podría ser una tendencia natural en animales cooperativos. Las celebraciones ponen de manifiesto la necesidad de contacto físico, una necesidad típica de los primates, incluyéndonos a nosotros. Lo que llama la atención es el hecho de que sabemos más de la agresión y la reconciliación en otros primates que en nuestra propia especie. Uno de los desencadenantes de la agresión mencionados a menudo por los científicos es de hecho relativamente irrelevante: el vínculo entre la superpoblación y la agresión. El demógrafo inglés Thomas Malthus indicó que el crecimiento de la población humana es frenado automáticamente por el aumento de la degradación y la miseria. De aquí viene el conocido experimento del psicólogo John Calhoun, donde una población de ratas en expansión dentro de un espacio cerrado mostró que en poco tiempo comenzaban a destruirse los unos a los otros. Enseguida, las bandas callejeras se asimilaron a grupos de ratas, los barrios bajos a sumideros comportamentales y las áreas urbanas a zoológicos. Se nos advirtió de que un mundo cada vez más atestado estaba abocado a la anarquía o la dictadura. A menos que dejáramos de reproducirnos como conejos, nuestro destino estaba sellado. Estas ideas se implantaron en la corriente principal del pensamiento hasta el punto de que, si hacemos una encuesta, casi todo el mundo diría que la superpoblación es uno de los principales obstáculos para erradicar la violencia humana. Por su parte, Frans de Waal diseñó un estudio a gran escala de macacos rhesus, divididos en grupos enjaulados y otros en libertad, dentro de una amplia isla arbolada. El espacio disponible era de 6:1. Nuestro primer hallazgo fue que, sorprendentemente, la densidad no afecta en lo más mínimo a la agresividad masculina. De hecho, las mayores tasas de agresión se registraron entre los machos que podían moverse en libertad, no entre los cautivos. Los machos hacinados acicalaban más a las hembras y éstas los acicalaban más a ellos. El acicalamiento tenía un efecto calmante, pues el ritmo cardíaco de un mono desciende mientras los acicalan. Los primates tienen maneras de contrarrestar los efectos del espacio reducido. Esta sofisticada adaptación explica por qué el número de gente por kilómetro cuadrado no tiene nada que ver con la tasa de muertes violentas. Esto también se aplica a las áreas urbanas, donde tienen lugar la mayoría de los crímenes. La metrópoli más abarrotada del mundo es Tokio y una de las más espaciosas, Los Ángeles. Sin embargo, en Los Ángeles se registran anualmente unos 15 homicidios por cada 100.000 habitantes, mientras que en Tokio no llegan a 2. Y todo esto sin mencionar que las proyecciones en general apuntan a que la población humana llegará a un punto máximo para luego disminuir hasta estabilizarse, por lo que la sobrepoblación no será el principal problema, al menos en el siglo XXI. Pero debemos añadir que en el experimento de las ratas, estas solo disponían de unos pocos dispensadores de comida, por lo que la competencia también tuvo un papel relevante. Es claro que, si a la ecuación se le suma la escasez de recursos, el resultado será la degradación y la miseria, que así diagnosticó Malthus. Aún así, este enfoque reduce las causas de la agresividad y más tarde la reconciliación a unos pocos factores, por lo que el problema persiste. En defensa de esta situación lamentable, un científico en la sala replicó que la reconciliación humana es mucho más compleja que en los monos, por la influencia de la educación y la cultura. En otros primates, dijo, es meramente instintiva.
Para muchos, el perro es puramente instintivo y por eso no se puede comparar al humano. Lo es hasta que muerde a un niño y en ese momento cambian el instinto por mal adiestrado. Ahora resulta que el perro sí puede aprender y se puede regir por algo más que sus instintos y por eso debería ser sacrificado. Caricaturizamos tanto nuestra diferencia con los animales que las palabras instinto y adiestramiento se usan de forma deliberada. La palabra instinto se me pegó. No sé muy bien qué significa, porque es imposible encontrar conductas puramente innatas. Como nosotros, los primates se desarrollan despacio, tienen años para dejarse influir por el entorno en el que crecen, incluyendo su tejido social. El mismo autor hizo un experimento en el que juntó a 2 macacos jóvenes de 2 especies distintas durante 5 meses. Los agresivos monos rhesus junto a los tranquilos macacos rabones. Para los rhesus, esta era su primera experiencia con compañeros dominantes que no se sentían obligados a reafirmar su posición. Y al final del experimento, una vez separadas las especies, los monos rhesus se vieron mucho menos agresivos. Todo indica que la pacificación es una habilidad social adquirida, más que un instinto. Sigue sin ser claro en qué forma se han perpetuado las conductas de los distintos primates, pero es claro que las conductas observadas en la naturaleza pueden ser producto de la cultura, pues ni los primates más fieros tienen que comportarse siempre de la misma manera. Está de más decir que esto también aplica a la especie humana. La reconciliación tiene sentido a la luz de que la dependencia mutua favorece la armonía. Más que lobos y ovejas, si el propio sustento depende de trabajar hombro con hombro, se debe asumir que a veces no se puede ganar una disputa sin perder un amigo. Para prosperar, los animales deben ser lobos y ovejas a la vez. La principal razón de la pacificación no es la paz per se, sino los fines compartidos. Esto puede verse después de un trauma común. Por ejemplo, tras el ataque del 11 de septiembre de 2001, las tensiones interraciales en la ciudad decayeron. 9 meses más tarde, los neoyorquinos de todas las etnias, a quienes se les preguntó sobre las relaciones interraciales, las consideraron con mayor frecuencia más buenas que malas. En los años anteriores, una abrumadora mayoría hubiera respondido lo contrario. Tras el ataque, el sentimiento de que estamos juntos en esto había propiciado una excepcional unidad y había logrado que la gente se mostrara más tolerante y conciliadora de lo habitual. De pronto, los grupos étnicos separados pasaron a verse como integrantes de un único grupo ciudadano, y que los animales se ayuden mutuamente no es una observación nueva, pero no deja de ser intrigante. En un principio, el fin común por sobrevivir explica la cooperación, sobre todo entre individuos genéticamente emparentados. Esto concierne a la evolución del comportamiento, pero no a sus motivaciones, pues la evolución depende del éxito de un rasgo a lo largo de millones de años. Las motivaciones, en cambio, surgen del aquí y ahora. Las motivaciones tienen vida propia. Son más preferencias, deseos e intenciones que valores de supervivencia. Dentro de estas premisas, a diferencia de la cooperación, que es un rasgo evolutivo, la benevolencia es una motivación. Y esta motivación se supo no perteneciente solo a la especie humana, cuando el 16 de agosto del año 1996, una gorila de 8 años socorrió a un niño de 3 años que cayó desde una altura de más de 5 metros. Tomó al niño de inmediato y le dio unos golpecitos suaves para ver si reaccionaba antes de entregarlo al personal del zoológico. Tal parece ser que el comportamiento altruista es más común de lo que se cree, pero aunque nosotros y otros animales sociales ayudemos ocasionalmente a los demás sin pensar en nuestros intereses, yo seguiría diciendo que estas tendencias se originaron a partir del mutualismo y la ayuda a los parientes. Una vez evolucionada esta sensibilidad, su dominio de aplicación se amplió. En algún punto, la compasión se convirtió en un fin en sí mismo, la piedra angular de la moralidad humana y un aspecto esencial en la religión. Así, la cristiandad nos exhorta a amar al prójimo, a vestir al desnudo, a alimentar al pobre y a atender al enfermo. Pero es bueno tener presente que, al encarecer la benevolencia, las religiones no hacen más que reforzar lo que ya es parte de nuestra humanidad. No están dando la vuelta al comportamiento humano, sino solo fomentando capacidades preexistentes. La empatía y el compañerismo son nuestra segunda naturaleza, tanto así que cualquier persona desprovista de estas aptitudes nos parece mentalmente enferma o peligrosa. La empatía es tan común en nosotros que no es difícil sentirla al ver una serie o leer un libro. Es decir, sentir empatía por algo o alguien que ni siquiera existe.
Todos conocemos la empatía, pero pasó bastante tiempo para que se convirtiera en un tema de investigación. Por alguna razón, muchas veces se ve el lenguaje como fuente de la inteligencia y no como su producto. Estamos tan obsesionados por el habla que resulta ser un impedimento para la plena apreciación de las señales no verbales, como las posturas, gestos, expresiones y tonos de voz, dado que, sin estas señales corporales, nuestra comunicación pierde su contenido emocional y se convierte en mera información técnica. Es bien sabido que, por ejemplo, la gente afectada de parálisis facial por algún trastorno neurológico y que, en consecuencia, no puede expresar sus emociones con una sonrisa o un ceño fruncido, pueden terminar sintiéndose bastante solitarios. Y a pesar de esto, no es de sorprenderse entonces que no hace tanto tiempo se consideraba que la empatía requiere del lenguaje, de la palabra y la abstracción, y todo esto a pesar de que la psicóloga Caroline Sand-Wexler descubrió que los niños de poco más de un año de edad ya confortan a otros, lo que claramente es un comportamiento más adelantado que sus habilidades verbales. Esto demuestra que la empatía se desarrolla bastante antes que el lenguaje. En palabras de Charles Darwin, cualquier animal dotado de instintos sociales bien marcados, inevitablemente adquiriría un sentido o conciencia moral tan pronto como sus capacidades intelectuales hubieran alcanzado, o casi, el mismo grado de desarrollo que en el hombre. En su definición más simple, la empatía es la capacidad de afectarse por el estado de otro individuo o criatura. Esto puede consistir en un simple movimiento corporal, como cuando imitamos el comportamiento de otro al poner los brazos detrás de la cabeza, inclinarse hacia adelante o atrás, o cruzar las piernas si otros hacen lo mismo. La imitación es, pues, una de las formas más básicas de la empatía. Esta tendencia se aprecia con facilidad cuando los padres dan de comer a sus pequeños. Mientras acercan una cuchara llena de papilla a la boca del bebé, los adultos abren su propia boca, cuando se supone que la criatura debe abrir la suya. Y, a menudo, incluso efectúan movimientos de deglución. Se ha mostrado que, al igual que el humano, los chimpancés se relacionan mejor entre individuos que poseen personalidades similares, y puesto que la imitación y por tanto la empatía no requieren lenguaje, no debería sorprendernos descubrir formas simples de relacionarse con otros en toda clase de animales, incluyendo a la demonizada rata. Ya en el año 1959, se publicó un artículo donde se demostraba que las ratas dejaban de accionar su dispensador de comida si esto conlleva que la rata de al lado recibe una descarga eléctrica. En estos estudios, la explicación más probable no es la preocupación por el otro, más bien el sufrimiento causado por el dolor ajeno. En términos de supervivencia, si veo que otros dan muestras de miedo y sufrimiento, puede que haya buenas razones para preocuparse. Esta es la explicación de por qué el pánico se propaga rápidamente entre las masas. Hemos sido programados para no querer ver ni oír el dolor ajeno. Por ejemplo, los niños pequeños a menudo lloran y corren hacia sus madres en busca de consuelo. Cuando ver a otro niño caer y llorar, no están preocupados por el otro niño, sino abrumados por las emociones que expresa. Solo más adelante, cuando los niños son capaces de distinguir entre el yo y el otro, separan las emociones vicarias de las propias. El contagio emocional reside en las partes del cerebro tan antiguas que las compartimos con animales tan diversos como las ratas, los perros, los elefantes y los monos. Según la Asociación Primatológica Española, no es que los primates ni los chimpancés en particular puedan expresar emociones humanas, más bien al contrario, somos los humanos los que a nivel emocional nos seguimos expresando como ellos, porque, nos guste o no, somos y seguiremos siendo primates. No debemos humanizar las emociones de los simios, sino ser conscientes de que nuestra vida emocional tiene una historia evolutiva compartida de muchos millones de años y que la tristeza, la alegría, la rabia, la envidia, los celos o la empatía son emociones y capacidades presentes en más especies de las que nos pensamos. Pero dentro de nosotros no se trata de la conectividad emocional per se, que es difícil de negar en otros animales, sino de la llamada teoría de la mente. Esta se refiere a la capacidad de conocer los estados mentales de otros, algo que, nuevamente, no es específicamente humano. Pues, irónicamente, el concepto de la teoría de la mente partió de un estudio de la década de 1960 con una chimpancé llamada Sara que parecía entender las intenciones ajenas.
En la actualidad, sobran ejemplos de cómo los antropoides son capaces de comprender las intenciones de otros, una de las formas más complejas de la empatía, y aunque este concepto no haya sido originalmente descubierto en humanos, desde la década de 1960 ha surgido toda una industria de investigación de la teoría de la mente en niños, pero bastante pobre dentro de los primates, y aunque la empatía esté presente en varios animales, no se desempeña con tanta facilidad como en los antropoides. Los monos no antropomorfos no proporcionan consuelo ni a sus propios hijos cuando son mordidos. Los protegen, desde luego, pero sin los abrazos y caricias con los que las madres antropoides calman a sus crías alteradas. Esto humaniza el comportamiento de los antropoides, que es lo que nos separa a antropoides y humanos del resto de los primates. Parte de la respuesta quizá resida en una mayor autoconciencia, porque hay una segunda diferencia que se conoce desde hace aún más tiempo. Los antropoides son los únicos primates, aparte de nosotros, que reconocen su propio reflejo en un espejo. Tan solo imaginemos que nuestro perro tuviera la misma actitud, que no vea en el espejo a otro perro, sino a sí mismo. Sería raro, ¿verdad? La conciencia de lo que somos afecta nuestra manera de tratar a los demás. La conexión entre estas capacidades fue predicha hace décadas por Gordon Gallup, el psicólogo norteamericano que empleó espejos por primera vez para estudiar primates. Gallup consideraba que la empatía requiere conciencia de uno mismo. Puede que, para actuar en bien de algún otro, uno tenga que separar sus propias emociones y su situación de las de ese otro, que debe verse como una entidad independiente. La misma distinción entre el yo y el otro nos permite reconocer que nuestra imagen especular, que actúa exactamente como nosotros, no es una entidad independiente, de lo que concluimos que debe ser una representación nuestra. Del mismo modo en el que se han reportado casos de personas salvadas por delfines, estos también tienen la capacidad de reconocerse en un espejo, pero la misma capacidad de entender al prójimo también permite herirlo de manera deliberada. Tanto la compasión como la crueldad dependen de la capacidad de imaginar cómo afecta el propio comportamiento a los otros. Los animales de cerebro pequeño, como los tiburones, ciertamente pueden herir, pero no tienen la menor idea del daño que causan. El volumen cerebral de los antropoides es 1/3 del nuestro, lo cual los faculta para la crueldad. Como los niños que arrojan piedras a los patos de un estanque, los antropoides a veces infligen dolor por pura diversión. Y en sí, la empatía está ampliamente extendida entre los animales, ya que va desde la imitación corporal hasta el contagio emocional. En un nivel más elevado está la compasión y el sadismo. Esta es la razón por la que el ser humano puede ser más compasivo o más sádico que cualquier otro animal. Estas aptitudes, que nacen desde la empatía, no serían posibles en un mundo poblado por computadoras guiadas solo por la lógica, pues al entender solo el contenido lingüístico, pasarían por alto los cambios en el tono de voz y el lenguaje corporal. Toda literatura centrada solo en el aspecto despiadado de la evolución nos retrata como habitantes de un universo hostil, donde toda benevolencia es algo que solo se ejerce bajo presión, y que la moralidad es poco más que una farsa para esconder nuestra naturaleza egoísta. Pero es claro que en vista de la clase de sociedad en la que vivimos, el mundo no es así, ya que somos criaturas sociales, dependemos unos de otros. Nuestros cuerpos y mentes no están hechos para la vida en soledad. En un pequeño estudio, voluntarios sanos expuestos a virus del resfriado y la gripe eran más proclives a enfermar cuanto menos amigos y familiares tenían a su alrededor. La clave de todo esto es la dependencia mutua, pues durante muchas fases de la vida, sobre todo en la infancia y la vejez, nos encontramos en las manos cuidadoras de otros. Es bastante extraño que en vista de todo esto, la religión y la filosofía occidentales presten más atención al alma que al cuerpo. Nos retratan como cerebrales, racionales y dueños de nuestros destinos, nunca enfermos, ni hambrientos de comida o sexo. Nuestros cuerpos y emociones solo se reconocen como debilidades, pero sin emociones difícilmente sabríamos qué decisiones tomar en la vida, porque las elecciones se basan en preferencias, y estas son, en última instancia, emocionales. Sin emociones no conservaríamos recuerdos, porque son las emociones las que los hacen relevantes. Sin emociones permaneceríamos indiferentes a los otros, que a su vez permanecerían indiferentes a nosotros. Seríamos como barcos que navegan sin detenerse. Lo cierto es que nuestra existencia está indudablemente arraigada a los otros. Todo indica que nos hemos vuelto olvidadizos de hasta qué punto nuestras preocupaciones básicas son las de un animal, celebrando la racionalidad y quitándole el peso a los impulsos.
pero el poder persuasivo de la lógica es sorprendentemente limitado, especialmente para el dominio moral. Hagamos un ejercicio. Imagina que debes asesinar de inmediato a todo aquel que contraiga la gripe. Te afirman que al hacerlo así, matarías a mucha menos gente de la que moriría si se permitiera que la epidemia siguiera su curso. En serio, imagínatelo bien, cada detalle, todas y cada una de esas vidas, con sus historias y anhelos, acabadas en nombre de la lógica. Por muy lógico que pueda parecer, dudo que muchos de nosotros optáramos por semejante plan. Esto es así porque la moralidad humana está firmemente anclada en las emociones sociales. Con la empatía en el centro, las emociones son nuestra brújula. Tenemos fuertes inhibiciones contrarias a matar miembros de nuestra propia comunidad, y nuestras decisiones morales reflejan estos sentimientos. Aunque exista la poesía, nada es tan desgarrador como oír a un ser querido rompiéndose. Esto es porque nuestras tendencias morales evolucionaron en interacción directa con otros, a los que podíamos oír, ver, tocar y oler, y cuya situación entendíamos tomando parte en ella. El problema que se ilustró plantea buscar el mayor bien para el mayor número de gente, aun si esto significa sacrificar a la mitad de la población menos uno. Otro enfoque es el que dio Immanuel Kant, donde llegaríamos a la moralidad por razón pura, una cuestión explorada por un joven filósofo con inquietudes neurológicas, Joshua Green. Este ejemplo seguramente lo conocen la mayoría, pero hagamos otro pequeño ejercicio. Imaginemos la primera situación. Estás al volante de un tranvía, sin frenos, a punto de arrollar a 5 obreros, mientras que en la otra vía solo hay uno. La respuesta es bastante simple. La mayoría de gente se desviaría para no matar a más de un obrero. Esta vez supongamos que estás en un puente y ves un tranvía que va a toda velocidad hacia 5 obreros, pero a tu lado hay un hombre corpulento y podrías empujarlo para que cayera frente al tranvía y lo frenara lo suficiente como para salvar a esas 5 vidas. Resulta que la gente está mucho más dispuesta a tomar acción en la primera situación que en la segunda. Esta elección tiene poco que ver con la racionalidad, porque ambas soluciones son lógicamente equivalentes. Se salvan 5 personas a expensas de una. Kant no habría apreciado ninguna diferencia. Las motivaciones de este accionar se deben a una larga historia evolutiva, donde agarrar a alguien con nuestras propias manos desnudas tenía consecuencias inmediatas para nosotros y nuestro grupo. Los cuerpos son sumamente importantes con las emociones y por tanto con la moralidad. Todo lo que tenga que ver con el cuerpo es tan importante que la evidencia muestra que el acicalamiento aumenta la posibilidad de compartir alimentos dentro de las comunidades de chimpancés, y que las expresiones faciales como la risa son muy importantes para establecer relaciones sólidas, y que a su vez se dan en los juegos en los que hay contacto físico. Volvamos a Joshua Green, quien descubrió que las decisiones morales como empujar a alguien desde un puente activan áreas cerebrales implicadas tanto en las emociones propias como con las emociones ajenas, es decir, la empatía. En cambio, las decisiones morales impersonales, como desviar un tranvía a la derecha, hacen que nuestro cerebro trate estas problemáticas como neutras, como situaciones cotidianas, como la elección del desayuno o la planificación del tiempo. Los expertos han observado que la resolución de dilemas morales activa centros emocionales muy antiguos en lo más hondo de nuestro cerebro, en vez de un fenómeno superficial ubicado en el neocórtex expandido. Parece ser que la toma de decisiones morales se asienta en millones de años de evolución social. Estamos equipados con una brújula interna que nos dice cómo tratar a los otros. Generalmente las racionalizaciones vienen después. Esto puede contradecir al filósofo kantiano, pero concuerda con la convicción de Darwin sobre la ética derivada de instintos sociales. Como señaló el antropólogo Edward Westermarck, aprobamos y desaprobamos porque no podemos hacer otra cosa. Podemos evitar sentir dolor cuando el fuego nos quema, podemos evitar simpatizar con nuestros amigos. Son estos fenómenos menos necesarios o poderosos en sus consecuencias porque caen dentro de la esfera subjetiva de la experiencia, e incluso antes de Darwin y Westermarck, el filósofo David Hume ya había expresado ideas similares, y bastante antes de todos ellos encontramos al sabio Shino Mencio, discípulo de Confucio, que escribió: si los hombres ven a un niño que está a punto de caer en un pozo, todos, sin excepción, experimentarán un sentimiento de alarma y pesar. No sentirían así como una estrategia para ganarse el favor de los padres del niño, ni para buscar el elogio de sus vecinos y amigos, ni para evitar dar la mala impresión de no conmoverse por ello. Este caso nos permite percibir que el sentimiento de conmiseración es esencialmente humano. Puede que los motivos egoístas consignados por Mencio, como el afán de favores y alabanzas, que se detallan de manera amplia
amplia en la literatura moderna hayan sido rechazados por él, ya que son demasiado rebuscados, pues para Mencio, la manipulación no es posible cuando un niño está a punto de caer en un pozo, pues en un principio, la empatía puede imponerse a cualquier regla sobre cómo tratar a los miembros de grupos ajenos. Esta es una gran motivación para aplicar moralidad más allá de los límites comunitarios, es decir, superar la idea de nosotros y ellos, uno de los mayores retos de nuestros tiempos, algo que solo unos pocos han logrado, pero que han sido admirados y recordados por la mayoría, como Oskar Schindler, quien mantuvo judíos fuera de los campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial, donde sus sentimientos tuvieron más fuerzas que las órdenes de su sociedad. Las emociones triunfan sobre las reglas. Por eso, al hablar de modelos de conducta moral, hablamos de nuestros corazones y no de nuestros cerebros, por mucho que el corazón, como asiento de las emociones, sea una idea obsoleta. Como puntualizaría cualquier neurólogo, a la hora de resolver dilemas morales, confiamos más en lo que sentimos que en lo que pensamos, algo que se ilustra de manera brillante en la parábola del buen samaritano. Se cuenta cómo un hombre yace medio muerto a un lado del camino de Jerusalén a Jericó. Este es ignorado primero por un sacerdote y luego por un levita, ambas personas religiosas y familiarizadas con la letra pequeña de todo escrito sobre ética, sobre lo que está bien y lo que está mal. Estos hombres no querían perder su tiempo con un desconocido y pasaron de largo. Solo el tercer transeúnte, un samaritano que durante esa época pertenecía a una etnia odiada y condenada, se paró, vendó las heridas del hombre y le cuidó. El samaritano, un don nadie, fue quien se compadeció. El mensaje bíblico es claro. Se debe desconfiar en la ética que se rige por un libro en vez del corazón y tratar a todo el mundo como si fuera nuestro vecino. Y si la moralidad hunde sus raíces en el sentimiento, es fácil estar de acuerdo con Darwin y Westermarck sobre su evolución y discrepar de quienes piensan que la respuesta está en la cultura y en la religión, pues la moralidad tiene más que ver con ayudar o no herir. Ambas cosas están interconectadas, pues si alguien se está ahogando y yo me niego a ayudarle, aunque pueda, de hecho le estoy dañando. Cualquier cosa no relacionada con estos dos pilares, aunque se presente como una cuestión moral, no pertenece al dominio de la moralidad. Muy probablemente es una mera convención. Por ejemplo, uno de mis primeros choques culturales cuando me trasladé a Estados Unidos fue oír que una mujer había sido arrestada por dar el pecho en un centro comercial. No entendía que este acto pudiera considerarse ofensivo. Mi periódico local describía el arresto en términos morales, en relación con la decadencia pública, pero puesto que no es concebible que el comportamiento maternal natural pueda herir a nadie, no se trataba más que de la violación de una norma. Hacia los 2 años, los niños distinguen entre principios morales, no robar, y normas culturales. A la escuela no se va en pijama. Se dan cuenta de que quebrantar ciertas normas perjudica a otros, mientras que incumplir otras solo viola las expectativas. Las reglas de esta última clase son culturalmente variables. En Europa, nadie se tapa los ojos ante el pecho femenino desnudo, que puede verse en cualquier playa. Pero si yo dijera que tengo una pistola en casa, todo el mundo estaría terriblemente intranquilo y preguntándose en qué me había convertido. Una cultura teme más a las pistolas que a los pechos, y la otra teme más los pechos que las pistolas. Las convenciones se rodean a menudo del discurso solemne de la moralidad, pero en realidad tienen poco que ver con ella. Es por esto que Erich Fromm nos recordó la importancia de apreciar nuestra capacidad de conmovernos con la desgracia de otro ser humano, con la mirada amistosa de otra persona, con el simple canto de un pájaro o el verdor del césped. Nos recordó que si nos hacemos indiferentes hacia la vida, nos perderíamos a nosotros mismos.